diuréticos que están disponibles por el momento. Vamos a continuar con los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa número 2 o 2. Recordemos que estos medicamentos más que todo se utilizan como parte del tratamiento de tercera línea para diabetes mellitus. Sin embargo, sabemos de que pueden tener algún efecto diurético, por lo cual se menciona en esta parte. Estos sabemos que pueden ser absorbidos de forma muy rápida. De hecho, algunos pueden tener una vida media de 10 hasta 12 horas, como es el caso de la dapagliflozina. Y sabemos de que estos pues, pueden ser excretados por vía urinaria, inclusive en el 70%, aunque esto va a variar dependiendo del tipo de medicamento. Por lo mismo, por ser medicamentos excretados a nivel renal, estos medicamentos no están recomendados en pacientes con insuficiencia renal grave, ni tampoco con pacientes con enfermedad hepática avanzada. También es muy importante mencionar que estos medicamentos deben de evitarse darse en conjunto con la rifampicina, ya que sabemos de que puede existir interacción medicamentosa, es decir, que la rifampicina puede aumentar la cantidad circulante o la cantidad de medicamento de estos inhibidores en sangre. También es muy importante mencionar que estos medicamentos van a producir lo que es disminución de la presión arterial sistólica y también tienen un efecto en pérdida de peso. Sin embargo, el efecto de la pérdida de peso es más que todo por efecto diurético específicamente. Estos medicamentos también hay que tener mucho cuidado porque si se dan de forma inadecuada o las dosis son incorrectas, pues sabemos que pueden provocar hipoglicemia, que puede ser hipoglicemia sintomática y que por lo tanto puede el paciente entrar en peligro, inclusive producirse convulsiones secundarias a una hipoglicemia. Como este medicamento, recuérdense que lo que va a hacer es que va a aumentar la excreción de glucosa en orina. Sabemos de que al existir niveles altos de glucosa en orina, esto puede favorecer a que puedan existir pues infecciones micóticas, especialmente cándida en mujeres, específicamente en el área genital, y que pues obviamente hay que estar controlando o por lo menos favorecer a que exista un pH neutro a este nivel para que no se dé la formación de esta cándida que puede estar presente en este tipo o en el uso de este tipo de medicamentos. Posteriormente, pues tenemos a los diuréticos de ASA. Estos medicamentos se ha mencionado que son los diuréticos eficaces que están disponibles en este momento y que de hecho se hace uso frecuentemente. La ventaja también de estos medicamentos es que estos medicamentos son bastante accesibles en cuanto a costo y tienen un efecto bastante rápido, inclusive efecto bastante alto o potenciado, por lo cual se pueden utilizar para pacientes que sí requieren el fenómeno de diuresis de forma inmediata. Es el caso, por ejemplo, en pacientes con edema agudo del pulmón o pacientes que tienen, por ejemplo, edema secundario a sobrecarga de líquidos específicamente y pacientes que tienen hipertensión arterial secundario igualmente a la sobrecarga o acumulación de líquidos. Este tipo de medicamentos es bastante beneficioso ya que puede ejercer su efecto, como les digo, rápidamente y obviamente provocar la diuresis en pacientes que estamos buscando este efecto. En caso de los diuréticos de ASA, existen dos prototipos de medicamentos, está la furosemida y está el ácido etacrínico. Un dato muy importante es que el ácido etacrínico, a diferencia de los otros diuréticos, este no está derivado de sulfonamidas, mientras que el resto de medicamentos como la furosemida, la bumetanida y la torsemida sí son medicamentos basados en la sulfonamida. Con esto hay que tener bastante cuidado porque al ser estos medicamentos derivados de sulfonamidas, pues obviamente tienen al alto riesgo de poder provocar pues obviamente reacciones alérgicas en aquellos pacientes que puedan tener alergia al uso de sulfas. Entonces, mucho cuidado con esto porque pues obviamente pudiéramos tener problemas con el uso de estos medicamentos.
¿Cómo pudiéramos evitar esto? Pues obviamente dando dosis bajas, y lo otro es pues obviamente considerar el uso de ácido etacrínico en vez del resto de medicamentos que tienen composición basada en sulfonamidas. La ventaja de estos medicamentos es que se pueden absorber también, como les mencionaba, de forma rápida, se eliminan de igual forma a nivel de riñón, y pues obviamente muy importante verificar el uso en pacientes que puedan tener pues obviamente insuficiencia renal grave, porque pudiéramos tener pues algunas complicaciones con el uso de estos medicamentos. El efecto, como les mencionaba, de estos medicamentos es bastante rápido. Por ejemplo, el de la furosemida puede ser de 2 a 3 horas, mientras que, por ejemplo, el efecto de la torsemida puede ser de 4 a 6 horas. La semivida de todos estos medicamentos va a depender mucho de la función renal, por eso es que es muy importante verificar cómo está la función renal o la filtración glomerular de estos pacientes al momento de administrar estos medicamentos, para evitar que podamos tener, pues como les mencionaba, aumento del medicamento circulando en sangre. Como se recuerdan ustedes, todos los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos pueden también, obviamente, competir con todos estos antidiuréticos, con todos estos diuréticos, mejor dicho, y reducir, por lo tanto, su efecto, por lo que hay que tener cuidado con el uso concomitante de antiinflamatorios no esteroideos con el uso de la mayoría de diuréticos, especialmente de diuréticos de ASA. Si ustedes recuerdan, los diuréticos de ASA pues hacen su efecto a nivel de la enzima NKCC2, o el transportador de sodio, potasio, cloro, que está presente en la asa ascendente gruesa de la porción del asa ADL, y por lo tanto lo que producen es reducción de la reabsorción del cloruro de sodio, y también lo que hacen es disminuir el potencial positivo, específicamente en la luz donde se produce la orina, y por lo tanto provocar que se dé el efecto diurético. Recordemos que este efecto diurético también va a provocar que exista una mayor excreción de magnesio y de calcio, y pues obviamente, considerando de que se está dando esta excreción de magnesio y de calcio, pudiéramos considerar de que los pacientes pudieran de forma prolongada o de uso crónico cursar con disminución de los niveles séricos de magnesio, y por eso es que hay que supervisar también estos electrolitos en los pacientes. Como les mencionaba, estos medicamentos específicamente tienen su indicación como en pacientes, o como diuréticos en pacientes con edema del pulmón, y también pues obviamente con edema periférico, insuficiencia cardíaca, hipertensión, hipercalcemia aguda, o en algunos casos donde puede existir sobredosis de algunos aniones, pues pueden tener algún efecto beneficioso. En cuanto a la toxicidad de estos medicamentos, sabemos de que pueden provocar ototoxicidad, que pues obviamente puede estar o puede ser reversible, es decir, se puede revertir la ototoxicidad al suspender el medicamento. Otro de los efectos tóxicos es pues obviamente la hiperuricemia. Como ya hemos mencionado, el utilizar estos medicamentos puede aumentar los niveles de ácido úrico, y por lo tanto provocar lo que se llama la gota, o inclusive favorecer a que se puedan formar cristales en ciertas partes que pueden provocar dolores, específicamente en articulaciones, más que todo en articulaciones de huesos largos. También sabemos que puede provocar disminución del magnesio sérico, por lo tanto hay que estar vigilando este electrolito. Y como les he mencionado, reacciones alérgicas, más que todo de pacientes que sabemos que pueden tener antecedentes de alergias al uso de sulfas, porque pues sabemos que estos pueden estar, o mejor dicho, están constituidos en base a sulfonamidas. El uso de estos medicamentos diuréticos de ASA está contraindicado por lo mismo en pacientes que puedan tener alergias a sulfonamidas, pacientes con cirrosis hepática, pacientes con insuficiencia renal en fase terminal, y en pacientes con insuficiencia cardíaca que no sea
provocado específicamente o que no cause edema pulmonar, debe contraindicarse este tipo de medicamentos porque puede agravar el cuadro. ¿Ok? Entre los tiacidas, sabemos que estos medicamentos lo que van a hacer es que van a inhibir el transportador de sodio-cloro a nivel del túbulo contorneado distal. Estos medicamentos, pues también, como sabemos, tienen conformación o están formados en base a un grupo sulfonamida, por lo cual también tenemos que tener cuidado en pacientes que puedan tener específicamente alergia al uso de sulfas y por lo menos considerar el uso de otros diuréticos si tenemos el antecedente de alergia a sulfas. La mayoría de tiacidas se conoce que se pueden administrar por vía oral y de hecho tienen muy buena absorción a nivel oral, por lo tanto se pueden utilizar de forma segura. Sin embargo, se ha mencionado de que la hidroclorotiazida es uno de los pocos medicamentos diuréticos tiacidas que se puede administrar de forma parenteral. Su administración de forma parenteral, de hecho, es muy potente y se puede conseguir el efecto diurético de forma muy rápida, por lo cual es que se utiliza este tipo de medicamentos también cuando nosotros queremos garantizar que se dé el efecto diurético rápidamente. Obviamente lo que sabemos es que las tiacidas lo que van a hacer es que van a inhibir la reabsorción de cloruro de sodio, específicamente en lo que es el túbulo contorneado distal, y específicamente ya sabemos de que esto lo hace en el cotransportador de sodio-cloro, que ya lo vimos en la clase anterior. Muy importante mencionar que el uso de estos tipos de medicamentos tiacidas básicamente va a ser para pacientes con hipertensión, con insuficiencia cardíaca, pacientes también con nefrolitiasis, específicamente debido al aumento de calcio a nivel urinario, y también se ha mencionado que puede ser utilizado en pacientes con diabetes insípida nefrogénica. ¿Qué toxicidad tienen estos medicamentos? Pues pueden provocar alcalosis metabólica, también pueden provocar hipocalcemia, hiperuricemia, hiperglucemia y también pueden provocar hiponatremia. Por lo tanto, es muy importante que vigilemos estos electrolitos y de hecho estos elementos metabólicos en sangre para que verifiquemos que no haya ningún descontrol por estos en el uso de más que todo diuréticos que son tiacidas. Bueno, después tenemos lo que son los diuréticos ahorradores de potasio. Estos básicamente lo que van a provocar es la prevención de la secreción de potasio y pues obviamente lo hacen por dos tipos de mecanismos. Recordemos que unos lo hacen a través del bloqueo específicamente de los receptores de aldosterona y otros lo que hacen es que pues obviamente van a bloquear los canales epiteliales de sodio específicamente en los túbulos colectores. Este es el efecto que pueden tener cada uno de ellos. Entre estos, los que obviamente van a competir específicamente con el receptor de, en este caso de aldosterona, está la espironolactona, y aquellos que van a actuar como bloqueo de los canales epiteliales está la amilorrida, que es uno de los medicamentos que se conocen como prototipo de este grupo específicamente. Entre estos medicamentos, la espironolactona es uno de los medicamentos que se ha conocido, se ha utilizado de forma más específica. Sin embargo, tenemos que saber que la espironolactona sí puede tener algunos efectos adversos. Entre estos, pues obviamente puede provocar ginecomastía en varones específicamente. Sin embargo, existe otro tipo de medicamentos en este grupo como la eplerenona, que se ha visto que este es más selectivo por el receptor de aldosterona y no tiene tanto efecto en los receptores adrenérgicos específicamente,
y que por lo tanto no puede provocar tampoco ginecomastía específicamente en varones que están utilizando este tipo de medicamentos. Por lo tanto, se prefiere el uso de plerrenona en lugar del uso de espironolactona para evitar este tipo de efectos adversos que se pudieran ver con el uso de específicamente de espironolactona. También sabemos de que, por ejemplo, la amilorrida lo que hace es reducir la retención de sodio y la pérdida de potasio y que sí aumenta el aclaramiento del litio. Y pues obviamente estos medicamentos básicamente van a estar indicados como medicamentos en aquellos pacientes en los cuales nosotros queremos evitar pues obviamente el exceso de hormonas, específicamente del efecto que puede producir la aldosterona. Por lo tanto, es que se puede ver el beneficio en este tipo de pacientes que están utilizando los diuréticos ahorradores de potasio. Recordemos también que tenemos otro tipo de medicamentos. Está por ejemplo, el manitol. El manitol sabemos de que básicamente va a tener su efecto en la rama descendente del asa de Henle y que pues obviamente lo que va a hacer es que va a actuar como un soluto que no va a permitir que se dé la absorción normal de agua, más que todo por una fuerza osmótica contraria, lo que va pues obviamente a favorecer que se dé un aumento de la formación de orina y por lo tanto que no se reabsorba líquido a este nivel. Muy importante mencionar que pues obviamente al existir este efecto sí puede, por ejemplo, el paciente deshidratarse y también provocar aumento de sodio a nivel sérico. Por eso es muy importante también controlar este tipo de electrolitos, específicamente el sodio en estos pacientes y también mantener el líquido de forma adecuada en la administración intravenosa de estos pacientes para evitar que puedan deshidratarse secundario al uso de manitol. El manitol, pues obviamente puede tener algunos efectos adversos como náuseas, vómitos, dolor de cabeza. Específicamente se da este tipo de efectos cuando el paciente está deshidratado, por eso es muy importante también verificar que el estado de hidratación sea adecuado al momento de utilizar estos diuréticos osmóticos. También se ha mencionado que estos efectos adversos son más frecuentes en niños, por lo cual es que estos medicamentos deben evitarse en niños y más que todo indicarlos en pacientes adultos o adolescentes y que por favor tengamos cuidado en cuanto a nivel de hidratación que se está manejando con estos pacientes. Muy importante también mencionar que este tipo de medicamentos está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal, ya que sabemos de que el tener insuficiencia renal va a evitar que se dé la excreción del manitol, porque sabemos que el manitol se da más que todo excreción completa a nivel del riñón. Por lo tanto, es que se puede provocar aumento de los niveles de manitol circulando si existe insuficiencia renal crónica terminal en pacientes y por eso es que debe evitarse su uso. Existen también medicamentos diuréticos que son antagonistas de la vasopresina. Sin embargo, estos más que todo se van a utilizar en algunas enfermedades en específico. Es, por ejemplo, en el caso del síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, que se puede utilizar este tipo de medicamentos. Y pues obviamente si tenemos este fenómeno o si tenemos, por ejemplo, pacientes que puedan tener insuficiencia cardíaca y que por lo tanto puedan tener disminución de la hormona antidiurética, se puede utilizar este tipo de medicamentos. Este tipo de medicamentos, pues obviamente lo que va a hacer es que va a reducir la reabsorción de agua y va a aumentar la concentración de sodio. También tienen algún efecto vasodilatador. Sin embargo, se ha visto que, por ejemplo, el uso del tolvaptan, que es otro de los medicamentos que es más selectivo, va a tener menos efectos tóxicos que el uso de otros medicamentos, como por ejemplo
la demeclociclina, que se ha visto que puede tener muchos efectos adversos. Por lo tanto, existen nuevas moléculas como el tolvaptan que pudieran ser más seguros al utilizarse específicamente en pacientes que están cursando con estas enfermedades. Por último, es muy importante mencionar de que existen combinaciones de estos medicamentos, por ejemplo, la combinación de diuréticos de asa y de tiazidas, que se ha visto que pueden provocar un efecto diurético bastante alto y que usualmente se hace uso de este tipo de combinaciones en pacientes que no han tenido respuesta específicamente a alguno de los agentes individuales de todos estos grupos de diuréticos. Sin embargo, el uso de combinaciones de estos medicamentos debe hacerse de forma intrahospitalaria, nunca hacerlo de forma ambulatoria porque se puede entonces el paciente deshidratar o desencadenar algunas otras manifestaciones adversas. Por lo tanto, es muy importante que el uso de combinaciones se haga dentro del hospital. También se ha visto que, por ejemplo, en aquellos pacientes que están teniendo, pues obviamente, pérdida de potasio por el uso de otro tipo de diuréticos, entonces pudieran utilizarse en conjunto diuréticos ahorradores de potasio para, pues obviamente, evitar que se dé esta disminución de potasio y por lo tanto favorecer a que el paciente no pueda tener cambios o problemas a nivel cardíaco. No sé si tienen alguna duda con este tema. Doctor, yo sí tengo una pregunta. Sí, Renata. Esta combinación de diuréticos, ¿no sería mejor para el paciente? Bueno, pero para los pacientes graves, porque así contrarrestar, es que si se empieza con una terapia de solo un medicamento, solo un diurético, siento yo que al final del capítulo hablaban sobre pacientes en estado edematoso y los pacientes que no tenían edema, ¿verdad? ¿No sería entonces mejor comenzar con el tratamiento en combinación para evitar entonces que el paciente se descompense de mejor manera, se descompense así menos? es mucho? Ajá. Sí, el problema es que con la combinación de medicamentos, lo que también pudiéramos provocar es una secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Entonces, al ocurrir esto, pudiéramos tener no solo manifestaciones a nivel renal, sino también pudiéramos tener manifestaciones a nivel sistémico y del sistema nervioso central. Lo otro que es, como les acabo de mencionar, usualmente la combinación de medicamentos sí deberíamos de indicarlo nada más en pacientes que están ingresados en el hospital y usualmente las combinaciones solo deberían de reservarse para pacientes que están en una crisis aguda, no para crisis o mejor dicho para dosis o administración de mantenimiento. ¿Por qué? Porque lo que podríamos provocar, como vuelvo a repetir, son más efectos adversos. Sí se ha visto que, por ejemplo, que si son pacientes que están muy descompensados o que están en etapa grave secundario, por ejemplo, a la acumulación de líquidos, sí la combinación de medicamentos va a tener un efecto más beneficioso, pero también hay que considerar las características individuales de cada paciente y verificar que no exista otra comorbilidad que pueda, por lo tanto, contraindicar el uso de combinaciones. Ok, gracias. Es que pensé que si se trataba con mayor potencia, podíamos revertir los efectos adversos, pero no, si es más fuerte. Ok, sí, muchas gracias. Ok, Renata, Gracias. ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Voy a compartir aquí la pantalla. Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor. Sí, ya se ve. Bueno, vamos a entonces hablar hoy de los antihistamínicos. Sabemos que la histamina se sintetizó por primera vez en 1907 y posteriormente a esto se vio que existía en tejidos de mamífero, por lo cual se empezaron a describir cuáles eran los efectos de la histamina.
Se ha mencionado de que la histamina es uno de los mediadores muy importantes en las reacciones alérgicas y está presente, de hecho, como una respuesta inmunológica. También se ha visto que la histamina juega un papel muy importante en lo que es la secreción de ácido gástrico y también tiene una función como neurotransmisor y también como neuromodulador. De hecho, por eso es que más adelante vamos a ver que existen algunos medicamentos que pueden considerarse ya en investigación que pueden tener efecto como neuromoduladores. Sabemos también que la histamina se forma por descarboxilación del aminoácido L-histamina y que esta reacción va a estar más que todo a cargo de una enzima llamada histidina descarboxilasa. Después de que se da este paso, pues la histamina se va a almacenar y se hace de forma inactiva y que se ha visto que pues obviamente esta histamina va a ser secuestrada y va a ser llevada específicamente en vesículas o gránulos que van a estar presentes en los mastocitos y en los basófilos. Sin embargo, sabemos de que la mayoría de histamina va a estar almacenada de forma inactiva, pero pueden existir algunos estímulos específicamente sobre los mastocitos y los eosinófilos, pero más que todo sobre los mastocitos, que van a provocar la liberación de esta histamina que está almacenada en los gránulos. Por eso es que usualmente cuando existen estímulos pudiéramos ver la liberación masiva y algunas manifestaciones clínicas muy características dependiendo de dónde estén presentes los mastocitos. Los mastocitos se ha visto que son más abundantes más que todo en la nariz, la boca, los pies, inclusive en superficies internas del cuerpo, algunos vasos sanguíneos, es más que todo en vasos sanguíneos, en particular en puntos de presión y de bifurcación. Ahí la razón por la cual cuando vemos liberación de histamina por los estímulos, vemos las manifestaciones clínicas más que todo a este nivel y por lo tanto los medicamentos antihistamínicos buscan tener su efecto contrarrestar las manifestaciones clínicas que se puedan dar por la liberación de histamina a este nivel. También podríamos encontrar histamina en otros lugares que no son los mastocitos. Entre estos está la histamina que está presente a nivel del sistema nervioso central, que como les acabo de mencionar puede funcionar como un neurotransmisor. Y también otro sitio donde se ha visto la histamina fuera de los mastocitos es a nivel gástrico, específicamente en células similares a lo que son enterocromatófines o las ESL que están presentes en el fondo del estómago. Bueno, ¿cómo entonces se da la liberación de histamina? Se puede dar por dos tipos. Está la liberación inmunológica y también está la liberación química y mecánica. Sabemos que la liberación inmunológica va a ser a partir de mastocitos y de también células basófilas y que estas van a ser más que todo por interacción con inmunoglobulinas de tipo E que van a favorecer que se dé la degranulación, por lo tanto, de los mastocitos. Y muy importante mencionar que esta degranulación va a estar hecha a base de energía, es decir, necesita de ATP para que se pueda dar este tipo de liberación. La histamina liberada por este tipo de liberación, es decir, de tipo inmunológico, va a producir una reacción alérgica de tipo 1, lo cual entonces va a provocar todas las manifestaciones clínicas que conocemos como enrojecimiento a nivel de la piel, presencia de pues ronchas, inclusive edema, que más adelante vamos a describir por qué es que se da este edema. Recordemos que la histamina básicamente lo que va a hacer es que como respuesta inmunológica va a producir un efecto quimiotáctico, es decir, va a mandar la señal para que se acerquen más células inflamatorias al sitio donde está ocurriendo específicamente el estímulo. También sabemos que pueden existir otro tipo de liberaciones, tanto químicas como mecánicas. Usualmente esto está dado por
algunos fármacos y que sabemos de que este tipo de liberación no va a requerir energía, es decir, no necesita de ATP como la liberación inmunológica y que en este caso tampoco está asociada a la degranulación de vesículas por parte de los mastocitos de forma explosiva. Sabemos que la histamina va a ejercer su efecto al tener interacción con receptores. De hecho, se ha mencionado que existen 4 tipos de receptores. Cada uno de estos receptores va a estar localizado en diferentes partes. Por ejemplo, es el caso de los receptores tipo H1, que estos van a estar encontrados en músculo liso, en endotelio, en el cerebro. Tenemos receptores H2 que están presentes en la mucosa gástrica. Hay algunos que también están presentes en el músculo cardíaco, en mastocitos y también a nivel del sistema nervioso central. Tenemos receptores tipo H3. Estos son conocidos como autorreceptores y heteroreceptores presinápticos. Están presentes a nivel del sistema nervioso central. Y también se ha visto que pueden estar presentes en el plexo mielentérico y también en algunas otras neuronas. En cuanto a los receptores tipo H4, estos están más que todo presentes en eosinófilos, en neutrófilos y en algunas células T, específicamente de tipo CD4. Se ha mencionado de que todos estos receptores están unidos o están acoplados a las familias de receptores de proteínas tipo G, es decir, hacen su efecto a través de estos receptores tipo G y van a provocar, por lo tanto, dependiendo del tipo de receptor, alguna señal. Se ha visto, por ejemplo, de que los receptores tipo H1, H2 están presentes en las membranas postsinápticas, mientras que los receptores H3 están presentes más que todo a nivel presináptico. ¿Qué pasa con la activación? La activación de los receptores tipo H1 que están en el endotelio, en el músculo liso y en las terminaciones nerviosas, lo que van a provocar es aumento de lo que es la IP3 y por lo tanto van a favorecer también el aumento del calcio intracelular. Mientras que la activación de los receptores H2 que están presentes en la mucosa gástrica, como ya mencionamos en algunas partes del corazón y algunas células inmunes, más que todo lo que van a provocar es el aumento del AMP cíclico. ¿Qué pasa con los receptores tipo 3? Pues esto es lo que van a provocar es que van a disminuir la liberación de algunos neurotransmisores, más que todo a través del calcio intracelular presente, pues obviamente en las terminaciones nerviosas. Y en el caso de los receptores tipo H4, estos se han visto que también ejercen algún efecto específicamente regulando los niveles o las cantidades de AMP cíclico como segundo mensajero. ¿Qué efectos tiene, por lo tanto, entonces la histamina? Esto va a depender de qué región es la que se esté considerando. Sabemos de que, pues obviamente pueden existir efectos a nivel del sistema nervioso central. Se ha visto de que también la histamina puede intervenir en algunas terminaciones relacionadas al dolor, inclusive a la picazón, y que esto es más que todo dado por los receptores tipo H1. Por eso es que se ha mencionado de que pues obviamente algunos antihistamínicos pudieran tener algún efecto analgésico y también se ha visto por lo tanto que los antihistamínicos van a reducir el prurito o la picazón específicamente por este efecto que pudieran tener al bloquear de forma competitiva los receptores tipo H1. También se ha visto de que las neuronas respiratorias reciben también algún efecto por la histamina, específicamente por los receptores tipo H1. También se ha visto que los receptores tipo H1 y tipo H3 específicamente van a tener un efecto específicamente del apetito y de la saciedad. Por eso es que se ha visto específicamente que los medicamentos antihistamínicos que tienen efectos sobre el receptor H3 pudieran favorecer a que los pacientes pudieran tener aumento de peso secundario, pues obviamente a este efecto.
Tenemos también receptores tipo H4, aunque esto no se ha visto que existan algunos medicamentos disponibles que puedan tener alguna interacción. Sin embargo, se ha mencionado que los medicamentos antihistamínicos H3 pudieran tener también unión a lo que son los receptores tipo H4. ¿Qué otros efectos tiene la histamina? Pues puede tener efectos a nivel cardíaco. Se ha mencionado de que pueden producir disminución de la presión arterial, también pueden producir aumento de la frecuencia cardíaca, tienen una actividad también vasodilatadora. Esto es más que todo dado por los receptores tipo H1 y H2. Que pueden tener pues obviamente un efecto a este nivel. ¿Y cómo lo vemos? Pues obviamente como un enrojecimiento o una sensación de calor específicamente a nivel de donde se está dando el estímulo o la liberación, por lo tanto, de histamina. Recordemos también que la histamina pues puede provocar edema, que es algo muy característico de la reacción alérgica y que pues obviamente esto es por acumulación de líquido en el espacio que se genera por separación de las células endoteliales. Y esto básicamente pasa porque pues las células endoteliales se ven como constriñidas, lo cual va a favorecer a la salida de líquido y por lo tanto aumento de la permeabilidad y la presencia de líquido a este nivel de la separación de las células endoteliales. Por eso es que pudiéramos ver, por lo tanto, la presencia entonces de líquido y obviamente de la formación de edema. Recordamos también que la histamina puede provocar lo que es broncoconstricción a nivel pulmonar. Ahí la razón por la cual pudiéramos ver este tipo de manifestaciones clínicas en pacientes que están teniendo reacción alérgica. También recordemos que la histamina tiene efectos a nivel del músculo liso gastrointestinal. Específicamente lo que provoca es contracción del músculo liso a nivel intestinal. También se ha visto que puede provocar diarrea, más que todo mediado por los receptores tipo H1. En mujeres que están embarazadas, se ha visto que la histamina pudiera provocar también aborto, por eso es que hay que tener mucho cuidado, y las reacciones alérgicas en mujeres embarazadas pudiera provocar el aumento de la probabilidad de amenaza de aborto o inclusive provocar aborto. En caso de los receptores tipo H2, se ha visto pues obviamente que pueden favorecer a la secreción de obviamente células parietales gástricas y que esto pues obviamente va a favorecer a que pueda existir acidez a este nivel y por lo tanto se ha mencionado que los antihistamínicos específicamente que actúan sobre los receptores H2 van a evitar que se dé por lo tanto esta producción de secreción a este nivel y por lo tanto tienen su efecto a este nivel. Existen, por lo tanto, pues obviamente algunos antagonistas específicos de la histamina. Se ha mencionado que existen algunos antagonistas fisiológicos. Entre estos está la adrenalina. Si ustedes conocen, existen los shots en inyección de adrenalina y que pues obviamente esto lo que van a hacer es que van a contrarrestar todos los efectos de la liberación de histamina. Un dato muy importante es que hacen, pues obviamente contrarrestan la histamina, pero lo hacen a diferentes receptores, es decir, no se unen específicamente a los receptores donde hace efecto la histamina, pero pues obviamente se ha visto que, por ejemplo, la adrenalina sí puede hacer su efecto rápidamente en pacientes que están cursando con anafilaxia. No sé si alguien conoce estos inyectores o alguien tiene alguno, ¿no? Bueno, por ahí les voy a enseñar el mío. Yo les cuento que soy alérgico a los mariscos y de hecho por eso es que ando cargando siempre mi inyección de urgencia, porque sí he hecho reacción anafiláctica, entonces por eso es que ando cargando yo mi dosis de adrenalina. PRN diría alguien por alguna urgencia o algún accidente que se pueda provocar. ¿Okay? Doctor. ¿Sí?
Yo solo recuerdo que he visto varias veces que hay gente que no sabe cómo administrar estos como shots de adrenalina y se los autoinyectan, o sea, y luego paran en el hospital y hasta se pueden llegar a morir porque o sea, no es para ellos, sino que para las personas que están sufriendo un ataque en ese momento. Sí, recordemos que básicamente el uso de adrenalina para contrarrestar la liberación de histamina es cuando se está estableciendo una reacción anafiláctica como tal. Si es una reacción leve, no está indicado el uso de adrenalina. ¿Por qué? Porque lo que vamos a provocar es, pues obviamente, liberación o la estimulación de los receptores adrenérgicos. Entonces vamos a tener respuestas inclusive a nivel cardíaco, inclusive a nivel pulmonar. Entonces, en lugar de ser un beneficio, va a ser dañino para el paciente. Entonces, por favor, utilizarlo nada más cuando el paciente esté teniendo una reacción anafiláctica como tal. Doctor, yo me refería, o sea, cuando una persona está teniendo ese ataque y una persona por ayudarla se la autoinyecta. Ok, sí, ahí sí, pues obviamente va a tener los efectos adrenérgicos, que pues obviamente si no está teniendo reacción anafiláctica no va a tener ningún efecto beneficioso. Ok, bueno. Entonces, hablando específicamente de los antagonistas, los antihistamínicos, sabemos de que estos pueden dividirse dependiendo en dónde están haciendo su efecto o inclusive a qué receptor están haciendo, pues obviamente competencia, ¿verdad? Los más conocidos y los que están más desarrollados son los antihistamínicos específicos para el receptor H1. Se ha mencionado de que estos se pueden dividir en dos generaciones, aunque existe una tercera generación que actualmente se está estudiando, que tiene muchos efectos beneficiosos y que tiene menos efectos adversos que los de primera y segunda generación. Entre los de primera generación, estos se ha mencionado que atraviesan muy bien lo que es el sistema nervioso central, por lo cual pueden tener un efecto sedante muy importante, que es uno de los una de las desventajas de este tipo de medicamentos, pero sin embargo también hay que saber que por lo menos los medicamentos de primera generación son más accesibles porque tienen menos costo y sí van a tener un efecto un poco más rápido que los de segunda generación. Los medicamentos de primera generación también tienen una desventaja que su administración tiene que ser más frecuente. Se ha visto que por lo menos los de primera generación tienen que ser administrados cada 6 a 8 horas, mientras que los medicamentos de segunda generación pueden ser administrados entre 12 y cada 24 horas. ¿Qué ventajas tienen los medicamentos de segunda generación? Pues van a ser más selectivos, no van a atravesar el sistema nervioso central, por lo cual no van a tener un efecto sedante, pero como les vuelvo a repetir, su desventaja es que son un poco más caros, por lo cual es que muchas veces se tiene acceso nada más a los medicamentos de primera generación. Los medicamentos que se consideran de tercera generación, que se han empezado a clasificar en esta última generación, como les digo, lo que tienen es que tienen menos efectos adversos, es decir, tienen menos efecto en cuanto a sedación y son un poco más selectivos. La ventaja también de estos de tercera generación es que pueden administrarse inclusive cada 24 horas y por lo tanto favorecer a que, por ejemplo, el paciente no tenga que estar tomando medicamento tan seguidamente o que si está haciendo uso de otros medicamentos no tenga la necesidad de estar haciendo o estar tomando tantas pastillas o estar administrando de forma más frecuente. Acá les dejo algunos medicamentos que están incluidos dentro de primera generación. Está, por ejemplo, la loxepina, que es un antidepresivo, que sabemos de que como estos medicamentos tienen algún efecto, o mejor dicho, atraviesan el sistema nervioso central y tienen efecto sedante, entonces por lo cual se pueden utilizar para este tipo de pacientes que están teniendo depresión o que están teniendo insomnio. Tenemos, por ejemplo, también la difenhidramina, que estos medicamentos se utilizan más que todo en pacientes que tienen alergia o que tienen urticaria, también porque tienen algún efecto de sedación, como les digo, pueden ser utilizados en pacientes que están teniendo insomnio. Entre otros medicamentos que están dentro de esta generación, de primera generación, está la clofeniramina,
que es uno de los medicamentos más conocidos, el famoso Istaprin. La ventaja de este es que pues obviamente va a tener un efecto más rápido, va a tener pues obviamente una disminución de la liberación de histamina y por lo tanto también favorecer a que el paciente pueda recuperarse lo antes posible. Se ha mencionado que pudiera tener menos efectos sedantes o de somnolencia, aunque no deja de tenerlo porque atraviesa el sistema nervioso central, pero se ha visto que el efecto sedante es más que todo en pacientes niños pequeños o pacientes adultos mayores en los cuales pudiéramos tener, por lo tanto, más efectos adversos en cuanto a sedación. ¿Qué pasa con los medicamentos de segunda generación? Como les vuelvo a repetir, la ventaja de estos es que no tiene penetración al sistema nervioso central y la ventaja es que también, pues obviamente van a ser administrados en una frecuencia menor, es decir, 12 o cada 24 horas. Les puedo decir que entre estos se ha mencionado de que los que más se utilizan está la loratadina y la desloratadina, que van a tener también un efecto más rápido. Dentro de estos también se incluye lo que es la cetiricina, que de hecho la cetiricina es un antialérgico muy potente y que tiene menos efecto sedante. De hecho, no tiene ningún efecto sedante y que se puede utilizar con toda seguridad en cualquier paciente a cualquier edad. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, el problema con estos medicamentos es que, pues obviamente, van a ser más costosos, por lo cual muchas veces no están disponibles. ¿Cuál es el mecanismo de acción entonces de los antihistamínicos H1? Básicamente actuar como bloqueadores o unirse de forma competitiva al receptor H1. Sin embargo, hay que saber que esta unión puede ser reversible, por lo cual cualquier sustancia que compita con estos medicamentos puede unirse al receptor y desplazar, por lo tanto, el medicamento. Por eso es muy importante recordarse de esto porque no hacen uniones de forma covalente. ¿Qué efectos tienen, por lo tanto, los antihistamínicos? Pues como ya mencionamos, pueden tener efectos sedantes, específicamente los de primera generación, y por lo cual se pueden utilizar, como ya hemos visto, en pacientes que puedan tener insomnio. Muy importante mencionar de que si se utilizan dosis muy altas de estos medicamentos, que podríamos llevar al paciente inclusive a tener coma. Por eso es muy importante vigilar de que no se dé una dosis alta o una dosis tóxica. También hemos visto que estos medicamentos pueden tener efectos antimuscarínicos. Pues obviamente se ha visto que pudieran, por lo tanto, provocar algunos efectos parecidos a la atropina y que si de hecho se dan a dosis altas pudiera provocar un síndrome parecido a la toxicidad por atropina. La sedación está más que todo también dada por la estimulación de receptores tipo alfa, por lo cual pudiera darnos problemas. También se ha mencionado de que este tipo de medicamentos va a tener un efecto más que todo a nivel gastrointestinal, que pueden favorecer a que sean medicamentos utilizados en pacientes que están teniendo náusea. También se ha mencionado de que pudieran tener algún efecto antiparkinsonismo, ya que básicamente lo que van a hacer es que van a inhibir los síntomas extrapiramidales que pueden provocarse por la intoxicación de otros medicamentos, como por ejemplo el uso de metoclopramida, específicamente en pacientes pediátricos, y que pueden utilizarse estos antihistamínicos, específicamente el Benadryl, que es la marca comercial que se utiliza como antídoto cuando se está dando la intoxicación por metoclopramida. También se ha visto de que pues estos pudieran tener algún efecto local, como es el caso de algunos medicamentos que pueden provocar disminución del dolor específicamente, que sabemos de que la histamina puede ser estimulador de dolor y de la picazón porque manejan las mismas vías nerviosas. Entonces, al utilizar antihistamínicos pudiéramos disminuir de cierta forma el dolor y de hecho también disminuir el prurito, como ya lo hemos mencionado.
Recordar de que pues obviamente los medicamentos de segunda generación van a ser más selectivos y que dependiendo de que del efecto que nosotros deseamos, favorecer el uso ya sea de medicamentos de primera o de segunda generación. Por lo tanto, los usos de estos antihistamínicos van a ser más que todo en reacciones alérgicas. Se ha visto muy frecuentemente el uso de estos medicamentos de rinitis alérgica. Ojo que tienen que hacerse uso no solos, sino siempre con otros medicamentos. Es en el caso, por ejemplo, de urticaria o de pacientes con asma, que tienen que ser utilizados más que todo en conjunto con esteroides para favorecer a que la recuperación del paciente sea más rápida. También hemos visto de que pueden ser utilizados en pacientes para provocar sedación. También pacientes que están teniendo vértigo pudieran ser utilizados estos medicamentos. Y como les he mencionado, en pacientes que tienen náusea y vómitos, pero mucho ojo porque usualmente se utilizaban más que todo en pacientes embarazadas. Sin embargo, se ha visto que sí pudieran tener algún efecto teratogénico, por lo cual se ha disminuido su uso más que todo en mujeres embarazadas. Y de hecho se ha promovido de que el uso en mujeres embarazadas sea después del primer trimestre para evitar que pueda tener estos efectos teratogénicos. Y también mencionar de que en mujeres embarazadas tiene que ser último recurso, favorecer más el uso de otros medicamentos que pudieran tener menos efectos adversos en la mujer embarazada. ¿Qué contraindicaciones existen de los usos de antihistamínicos? Por el hecho de que pueden provocar mucha sedación, se ha mencionado de que estos medicamentos deben de evitarse si la persona va a hacer uso o va a manipular maquinaria pesada. Se ha mencionado de hecho de que si se utilizan dosis muy altas, estos pacientes no deberían de conducir o por lo tanto no hacer sus actividades diarias normales, sino básicamente quedarse en casa y monitorizar, porque pues obviamente los de primera generación son los que más que todo pueden provocar sedación. También evitar el uso en conjunto con ketoconazol. Se ha mencionado de que el ketoconazol lo que va a hacer es que va a aumentar la dosis de antihistamínicos circulantes en sangre, específicamente los de primera generación, por lo cual es que se debería de evitar el uso concomitante con ketoconazol, o si es muy necesario el uso en conjunto con ketoconazol, disminuir la dosis de estos antihistamínicos. Evitar su uso en pacientes con enfermedad renal y hepática, ya que sabemos de que al existir enfermedad renal, la excreción o eliminación de estos medicamentos se va a ver afectada, por lo tanto es muy importante adecuar la dosis o evitar su uso en pacientes que puedan tener enfermedad renal o hepática. Se ha visto también que pudiera existir la probabilidad de arritmias por el uso de antihistamínicos, específicamente H1 de primera generación, y que por lo tanto hay que evitar el uso de estos medicamentos en pacientes que puedan tener ya cardiopatías o alguna enfermedad cardíaca ya establecida, porque puede provocar, pues como ya mencionamos, algunas arritmias. En cuanto a efectos adversos, como les mencionaba, puede provocar un síndrome parecido a la atropina, puede provocar entonces resequedad de las mucosas, vasodilatación facial, aumento de la temperatura corporal, puede provocar también desorientación o dilatación de las pupilas. Por eso es muy importante tener cuidado con el uso de estos medicamentos, pero esto más que todo se da si se dan dosis muy altas o dosis tóxicas. En pacientes, por lo demás, que están tomando dosis normales, pudiéramos tener pues efectos muy leves, pero que son muy raros. Y que pues obviamente los efectos tóxicos son más frecuentes, como les mencionaba, en niños o inclusive en adultos mayores, que sus condiciones pues obviamente pueden favorecer a que se den este tipo de efectos. Pasando a los antagonistas tipo H2, les comento que estos se encuentran más que todo para uso a nivel gástrico. Entre estos se incluyen lo que es la cimetidina, la ranitidina, la famotidina y la nizatidina.
tienen pues obviamente efecto a nivel de lo que es la producción de secreción gástrica. Son parecidos a los bloqueadores de la bomba de protones, pero pues obviamente los bloqueadores de la bomba de protones lo hacen a otro nivel y tienen menos potencia en cuanto a la disminución de la producción de ácido. Estos usualmente se prefieren como primera línea porque son menos costosos, pero provocan más efectos adversos que los inhibidores de la bomba de protones. Por eso es que muchas veces se prefieren los inhibidores de bomba de protones. Todos los antagonistas H2 tienen igual eficacia. Sin embargo, se ha mencionado que la famotidina es más potente que la ranitidina y que pudiera favorecerse el uso, por lo tanto, de famotidina en lugar de la ranitidina. El problema es que es un poco más costosa, por eso es que la mayoría de pacientes más que todo conocen lo que es la ranitidina. Todos los antagonistas tipo H2 tienen muy buena absorción oral, de hecho es muy rápida. Sin embargo, si la vía oral está contraindicada, se pudiera valorar el uso por medio parenteral, es decir, intravenoso, y que de hecho al administrarlo por vía intravenosa, pues el efecto va a ser bastante rápido. La vía media va a depender de cada medicamento, aunque se ha visto un promedio de 8 horas. Y estos medicamentos tienen baja unión a lo que son proteínas plasmáticas. Y mucho cuidado con estos medicamentos porque de igual forma tienen eliminación renal, por lo cual tienen que ajustarse en pacientes que tienen enfermedad renal crónica o disminuir la dosis dependiendo de la tasa de filtración glomerular. ¿Qué efectos adversos pueden tener estos antagonistas H2? Pues se ha visto que pudieran tener diarrea, cefalea, somnolencia, fatiga, dolor muscular. Algunos pueden provocar estreñimiento, aunque estos efectos son bastante raros. Y la mayoría de efectos se dan más que todo cuando se dan dosis tóxicas o dosis muy altas, o como les he mencionado, en pacientes muy pequeños, en niños o pacientes adultos mayores, pudiéramos ver más que todo los efectos adversos. ¿Qué pasa con los antagonistas tipo H3, H4? Pues esto se ha visto de que pueden utilizarse más que todo en pacientes que pudieran tener trastornos del sueño, obesidad o trastornos cognitivos. Sin embargo, la mayoría de medicamentos relacionados a estos antagonistas todavía están en estudio, por lo cual es que no se ha demostrado que puedan tener por este momento algún uso aprobado. Sin embargo, se ha visto que pudieran sí favorecer, como les digo, en pacientes que tienen estas indicaciones y que pudieran tener su efecto específicamente a nivel del sistema nervioso central. No sé si tienen alguna duda por fines prácticos y por fines de evaluación. Su parcial entra hasta los antagonistas de receptores H4. El resto del capítulo no lo vamos a evaluar en este parcial, ni tampoco en este módulo. Lo vamos a ver más adelante en el transcurso del curso, específicamente cuando veamos medicamentos que tienen efecto a nivel del sistema nervioso central. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Yo tengo una duda. Digamos que alguien, porque he visto varios videos donde con el EpiPen se lo clavan en el dedo en vez de ponerlo sobre el muslo, ¿verdad? ¿Qué tratamiento se le daría ahí a la persona que recibió la dosis de adrenalina? Si se lo puso en el dedo, obviamente lo que va a pasar es que el efecto no se va a tener tan rápido. Porque es que se prefiere el uso en el muslo, porque pues obviamente el muslo está más vascularizado por ser músculo y por lo tanto su efecto va a ser un poco más rápido. Por eso es que se prefiere administrarlo en el muslo. Si fue colocado en el dedo, pues obviamente procurar que sí se dé la administración intramuscular o llevarlo al hospital para que entonces reciba tratamiento intravascular, pero el efecto no va a ser el mismo. Yo me refiero cuando se la ponen por accidente, no sé si me entiende, o sea, como que yo se la fuera a poner a usted, pero lo agarré el EpiPen al revés y me lo
y me di la dosis yo. Te lo sin inyectaste. necesitarla. Ok, ahí lo importante sería, pues obviamente llevar a la persona al hospital, monitorizar qué tanto efecto va a tener, o como les vuelvo a repetir, pues, en el dedo no va a tener tanta respuesta, que es como que si fuera administrado por vía intramuscular. Entonces, acá lo mejor es llevarlo al hospital, monitorizarlo y dependiendo de los síntomas que esté presentando, verificar si es necesario pues administrar otro tipo de medicamentos. Usualmente lo primero que se debe hacer es administración de líquidos para diluir el medicamento, ¿verdad? Y como les vuelvo a repetir, conectarlo al monitor para verificar qué cambios se está teniendo a nivel más que todo cardíaco o de cambios de conducción eléctrica a nivel cardíaco. Va a depender de eso específicamente. Gracias. ¿Alguna otra duda? Doctor, yo solo si me podía quedar ahorita al finalizar. Okay. ¿Alguna otra duda? Solo, yo, no es del tema, sino es con respecto al parcial. El parcial siempre se va a realizar de la misma manera y como el mismo tipo de preguntas que realizó en el primero, o va a cambiar la metodología o algo así. Es probable que si cambiemos la metodología, en este momento todavía vamos a, o mejor dicho, para los segundos parciales vamos a utilizar siempre la modalidad por formulario de Google. Entonces, es la forma en que vamos a trabajar. Todavía tengo pendiente de que verifiquen qué día les va a tocar su examen, pero vamos a trabajar la misma modalidad de formulario de Google que utilizamos en el primer parcial. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, doctores, entonces terminamos el día de